Definamos, hermanos, entonces, ¿qué es prosperidad? La Biblia habla el libro, la Real Academia de la Lengua define prosperidad como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende y en lo que sucede o ocurre. También prosperidad significa prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener o gozar de prosperidad. En cambio, si estamos hablando que prosperar es riquezas es algo diferente. Es la abundancia de bienes y cosas preciosas y de cualidades o atributos excelentes. Tienen que ver el uno con el otro, pero como estamos estableciendo qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del tema, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a ir progresando en la definición del concepto. Como ustedes saben, la Biblia escrita en hebreo tiene varias palabras que significan prosperidad. Por ejemplo, la primera palabra que encontramos es la palabra salach, y significa lo siguiente: empujar hacia adelante. Este vocablo nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos y que debemos de empujar con fuerza. Es decir, que la prosperidad no viene quedándonos sentaditos esperando a ver qué viene del futuro. La prosperidad, según este vocablo, viene por nuestro esfuerzo, por nuestro empuje, por el trabajo que le metamos a las cosas. Lo contrario entonces de salach es pobreza, mis hermanos, y mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, el versículo número 4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Yo creo que el Señor ya empezó a hablarnos en este día. Si tú quieres prosperar en el año 2021, nada de pereza, a trabajar, a ser diligente, a esforzarte, actívate, mi hermano, mi hermana, porque la prosperidad viene por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. Pero hay un versículo, hermanos, que es precisamente lo contrario, pero quiero plantearlo para que tú lo tengas en cuenta. Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Oigan, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Dice el proverbista. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Hay mucha gente, hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros le pedimos al Señor empezando el año, planteando los votos para el año 2021. Señor, prospérame, bendíceme. Así el siervo les habló a ustedes, que Dios nos quiere prosperar. Yo quiero que seas prosperado en todas las áreas, pero si tú eres perezoso, ahí hay un pare, ahí hay una bandera amarilla, una sirena que se comienza a prender para tu vida. El perezoso, el que dormita, el que espera a ver qué pasa en el futuro, ahí se quedará. Pero si nosotros nos activamos, si nosotros nos esforzamos, nos levantamos, mis hermanos, yo estoy seguro que vendrá grande bendición para nuestra vida. Hay otro término hebreo que es la palabra sakal con K, y significa ser circunspecto, mesura, decoro, solemnidad y formalidad, ser inteligente y tener en consideración. Este término es muy importante. Nos habla de una persona que planifica. Nos habla de una persona que está mirando siempre hasta el futuro. Una persona que cada paso lo va dando correctamente, con mesura, con cordialidad, con talento, con tacto. Y eso es lo que yo quiero llamar para tu vida, mi hermano querido. Requiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con responsabilidad, mis hermanos. Y nos está hablando de una persona que está comprometida con sí mismo, con su casa, con su trabajo, etcétera, etcétera. Vamos adelante. Otra palabra hebrea, salah, terminado en H. Estar seguro, tranquilo, exitoso
y en seguridad. Es la conciencia, mis hermanos, la firmeza que el Señor nos da, hermanos, en su palabra, cuando el salmista dice que ha puesto al Altísimo por su habitación. ¿Tú lo has hecho? ¿Has puesto al Altísimo por tu habitación allí en este año que estamos empezando, mi hermano? Otro verso dice, mis hermanos, allá en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, que el que crea las palabras de Dios es como una persona que puso su casa sobre la roca. Vinieron tempestades para tumbarla y no lo pudieron hacer. Eso es lo que significa Salah, una persona que está completamente firme y tranquila porque sus principios y su vida están establecidos en el Señor. Otra palabra más conocida por todos es la palabra Shalom, que significa paz integral. Paz en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que todos anhelamos. Qué genial tener, hermanos, abundancia, hermanos, de alimento, pero poderlo comer. Hay gente que tiene la alacena llena, pero tiene problemas gastrointestinales, tiene problemas en el hígado, no puede comer esto, no puede comer aquello. Hermanos, Dios nos da la palabra Shalom. Sé prosperado, sé bendecido en todas las áreas. Una bendición tremenda para nuestras vidas. Pero hay también una palabra en griego para prosperidad, que es la palabra eudo, que significa ayuda en el camino, triunfar en lograr, que es, mis amados hermanos, vivir compartiendo lo que tenemos, vivir dando de lo que Dios nos ha dado. Muy importante. Entonces, lo primero que hemos hecho es establecer la base bíblica, hermanos, de lo que es la prosperidad. Pero la prosperidad, según la palabra de Dios, se divide en tres áreas muy importantes y quiero que las tengamos en cuenta. Y si estás anotando, por favor, anótalo ahí en tu cuaderno. Está la prosperidad del alma, que incluye la mente, los deseos y las emociones. Es decir, que tus sentimientos, tu carácter, lo que es tu personalidad, sea bendecida, esté controlada, esté, mis hermanos, creciendo, que en todo estés bendecidos, que se vayan los errores, que se vayan los rencores, que se vaya la falta de perdón, que se vaya, mis hermanos, las envidias, los egoísmos, el deseo por lo que no vale, que todo eso esté bajo la bendición del Señor. Otra área de la prosperidad, la segunda, escúchala, es la prosperidad del cuerpo y el gozar de salud física. Lo que decía hace unos minutos atrás, lindo estar bendecido físicamente, que tú controles tu peso, controles tus comidas, controles lo que haces con tu cuerpo, que no te ganen tus deseos ocultos, que no te gobierne tu cuerpo y tus deseos carnales, como la glotonería, como las cosas que están dañándote físicamente, y que goces de salud, un peso firme, activo, bendecido, tenga la edad que tengas, Dios prospera tu cuerpo. Y otra área de la prosperidad es la prosperidad del espíritu, que se trata de tener una relación íntima con el Señor. En este momento tú estás activando, tú estás fortaleciendo esta parte de tu prosperidad, porque estás escuchando esta palabra, porque estás disfrutando de esta enseñanza que Dios nos está dando. Por tanto, aquí estás prosperando. Pero cuidado con la prosperidad del cuerpo, muy importante, y también cuidado con la prosperidad del alma. Tres áreas de la prosperidad. Ahora, también quiero ser claro con respecto a algunas ideas erradas de la prosperidad. Y es que algunos predicadores, mis hermanos, llevan la prosperidad a unos extremos muy delicados. Por un lado está la prosperidad, la teología de la prosperidad. Y ese es un concepto, hermanos, tan errado de la palabra de Dios. Es para mí una blasfemia contra la palabra de Dios, porque es como si nosotros tuviéramos el poder de mandarle a Dios de que nos dé
riquezas. Y hay una cantidad de versículos específicos que unen, que concadenan estas personas para que la gente, mis hermanos, los tenga en cuenta y le ordene a Dios que tiene que darme esto, que tiene que darme aquello, que tiene que esto y que aquello. Y eso no es lo correcto, eso no es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. De hecho, es tener para exagerar y para gastar en deleites materiales. Esa es una teología errada del concepto bíblico de prosperidad. Pero por otro lado también hay una teología de pobreza. Y es que algunos piensan, mis hermanos queridos, que la pobreza es una virtud que nos ayuda, que nos impulsa y que nos hace ser tenidos en cuenta por Dios para entrar al cielo. Y eso está errado. Dios no nos llama a la pobreza. Dios nos llama a bendición. Y pareciera ser que la pobreza es una cualidad necesaria y se hace un voto de pobreza porque es que el tener es una tentación que nos aleja de Dios. Otro concepto errado que no está en la palabra de Dios es un concepto hermanos, alejado de lo que Dios nos quiere enseñar con respecto a la prosperidad. Y es que es tan así, hermanos, que cuando ustedes leen la palabra de Dios, encuentran que los hombres y las mujeres que Dios usó en la Biblia tienen unos orígenes diferentes, distintos, de diferentes formas. Dios usó tanto a hombres como a mujeres de una forma, de formas diferentes. Los usó para batallas, para triunfar, para profetizar, para levantar clanes enteros. Pero Dios los usó desde diferentes ámbitos. Unos eran artesanos, otros eran campesinos, otros eran gente pobre, eran apenas unos pescadores, otros eran carpinteros, otros nacieron en una cuna noble como los reyes, como los profetas. El profeta Isaías nació en el palacio, creció en el palacio, profetizó en el palacio y murió en el palacio. Dios usó gente de todas las formas, gente muy estudiada como los científicos de la palabra de Dios, o gente inteligente como Daniel, como José, hermanos queridos, gente de todos los ámbitos, y a todos Dios los bendijo. Pero todos tienen una gran característica: fueron mayordomos de lo que Dios les entregó, mis amados hermanos. Así que si así es la cosa, no es las cosas materiales, tampoco es la pobreza, mis hermanos. Lo importante, clarifico esto para tu vida, es la actitud que todos tenemos frente a las riquezas. ¿Escuchaste bien? ¿Qué actitud, te pregunto yo, tienes tú ante las riquezas? ¿Tienes tú ante la prosperidad? Y vamos a hablar entonces de esa actitud. Veamos qué dice la palabra del Señor. La primera actitud no es nuestro corazón el corazón de los cristianos, la acumulación de las cosas materiales. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice lo contrario. Eso está en Romanos capítulo 14, el versículo número 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Así de fácil se cataloga y uno encuentra una persona próspera. Hay gente que quiere prosperar a las malas. Hay gente que quiere prosperar, mis hermanos, haciendo trampa, que quiere acumular, que sueña con miles de cosas porque quiere pegarse una ayudadita y le quiere ayudar a Dios, hermano. Pero la palabra del Señor dice que el reino de Dios no es comida y bebida, es decir, la acumulación de cosas y que tenga la panza llena, completamente llena, porque eso significa que estoy prosperado y me ensanche por todos lados. Eso no es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es que tú tengas justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que en lo que estés viviendo, sea lo que estés viviendo, hermano y hermana, tú tengas paz, tengas gozo y tengas alegría. Así que no depende de la cantidad, no depende, hermano y hermana, precisamente de cuántas cosas tiene, sino depende de cómo tú
veas lo que el Señor te ha dado. Aleluya, al nombre del Señor. Y es que un ejemplo de todo esto está en la oblicuidad, hermanos, de cómo Dios trata a las personas que tienen con lo que no tienen. Un ejemplo de esto precisamente es los mensajes que el Señor le daba a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 3. Por ejemplo, hablando de la iglesia Laodicea, que es la última iglesia, en el capítulo 3, el versículo número 15, la primera parte dice la palabra de Dios: soy rico, dice la iglesia, me he enriquecido y no me hace falta nada. A veces la iglesia dice: ay, tengo todo, no me hace falta nada, estoy bien. Pero el concepto de Dios, de aquel que acumula riquezas, es el siguiente. En la parte B dice: pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Es decir, materialmente puede una persona tener muchas cosas, pero en el fondo, allá dentro del corazón, Dios lo ve como una persona pobre, ciega, desnuda y miserable. Tremendo concepto. Es decir, que las riquezas, hermano y hermana, no significan felicidad. Al contrario, también nos habla la Biblia de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna está en el capítulo 2, el versículo número 9, que dice lo siguiente: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. ¡Wow! Miren esto, mis hermanos. Pasa por unas necesidades tremendas la iglesia de Esmirna, por unas dificultades impresionantes, necesidad y pobreza. Pero el concepto de Dios de esta iglesia, sin embargo, a pesar de eso, eres rico, eres una persona próspera. Y ahí es donde está el concepto de esta oblicuidad. Riquezas no significa necesariamente felicidad, y pobreza no significa necesariamente también felicidad. Pero yéndonos un poquito, mis amados hermanos, a como cuál deberíamos de escoger, yo creo que en conclusión la pobreza, el depender de Dios diariamente nos ayuda, hermanos, a ser mucho más felices, porque estamos continuamente delante del Señor, más del que todo lo tiene. Hay gente que todo lo tiene, hay gente que gasta, que tiene plata para una cosa y otra cosa, y creen que todo va a estar bien, hermanos queridos. Sin embargo, pues ahí dice la palabra de Dios, ustedes saben todos los textos que dice: de pronto, de un momento a otro, vendrá el dolor, vendrá el fracaso. Y si tienes tu esperanza puesta en tu prosperidad, en tus riquezas, entonces, ¿dónde vas a poder levantarte? ¿Cómo te vas a levantar? Nuestra esperanza como cristianos es directamente en nuestro Señor, y quiero que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, otra actitud frente a las riquezas. ¿Qué le vamos a hacer? Los malos también prosperan. Yo lo tengo que decir, hermanos, porque así es como la Biblia lo dice. Dios tiene unos planes que nosotros no podemos casi entender, pero yo, como tu siervo, tengo que decírtelo. Miren lo que dice en Job, el capítulo número 12, versículos 4 al 6. Impresionante esta palabra que tengo para ti. Job 12, 4 al 6. Está Job hablando y dice lo siguiente: yo, que llamaba a Dios y él me respondía, me he vuelto el hazmerreír de mis amigos. Soy un hazmerreír recto e intachable. Es decir, Job se estaba comportando muy bien, era muy correcto, era muy puntual, era muy pío, era muy piadoso, etcétera, etcétera. Pero así, a pesar de eso, era el hazmerreír de las otras personas. Y mira lo que agrega en el siguiente versículo, versículo 5. Dice: la gente que vive tranquila, al daño se añade la injuria, al que está por caer hay que empujarlo. Y nos habla precisamente de un dicho que había ya en el pasado, mis hermanos, como decimos ahora nosotros en el presente: al caído, caerle. ¿Se acuerdan? ¿Cierto que sí, hermanos? Porque los malos continuamente están buscando eso, y eso es lo que Job pensaba que estaba pasando con su vida. Y dice, mis hermanos, más adelante: al que está por caer hay que empujarlo. Prospera en las tiendas de los ladrones, y los que provocan
provocan a Dios, viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Miren esto, hermanos. Los malos tienen las cosas porque Dios se lo permite. Recuerden, hermanos, que todo en la vida es permitido por Dios con propósitos específicos del Señor. Así que no te pongas a pesar que los malos tienen mucho y tú tienes poco y que a ti te tocó esa porción. No, Señor, en la actitud, hermano querido, que tenemos frente a las riquezas. Mi papá, mi mamá me enseñaron un dicho que dice: lo que por agua viene, por agua se va. Y el malo, el ladrón que ustedes ven en las noticias, los que están robando, siempre serán pobres, nunca podrán tener felicidad. Ahí se los digo, si hay alguno escuchándome en este momento, viéndome en este momento, nunca prosperarán, porque lo que por agua viene, por agua se va, mis amados hermanos. Esos son los propósitos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Provocan a Dios y piensan, viven seguros, mis hermanos, en cuyas manos Dios ha puesto lo que tienen. Pero así como recogen, hermanos, así mismo como el agua entre las manos, se irá lo que pueden lograr en algún momento. Entonces, mis hermanos, frente a estas circunstancias se levanta una gran pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, los que estamos aquí, hermanos, creyéndole precisamente a la palabra de Dios. Y yo escribí esta pregunta: ¿existe alguna relación entre la fidelidad o la fe y la abundancia material y el prosperar y el bienestar físico? Yo digo sí. Sí hay una relación directamente proporcional entre tu búsqueda de Dios, entre tu búsqueda del Señor, entre tu cumplimiento y obediencia al Señor y tu bienestar físico, material y económica. Yo digo amén. Así que aquí está la palabra de Dios: lo que el hombre siembre, eso recogerá. Si tú siembras bendición, tú recogerás bendición. Y eso es directamente proporcional. Siembras manzanas, cosechas manzanas. Tú eres fiel con el Señor y el Señor te prosperará, porque es una semilla que el Señor nos manda que coloquemos en Él, y que el Señor prospera y que el Señor hace dar fruto. ¿O no es lo que encontramos, mis hermanos, y lo que vivimos el año pasado? Todos el año pasado fuimos prosperados, bendecidos, aún en medio, hermanos, de las dificultades. Yo dediqué varios servicios, varios momentos de encontrarme con ustedes para preguntarles: bueno, díganme cómo les fue a ustedes. Y el 100% de todos ustedes me dijeron: pastor, en dificultades, pero bien. En dificultades, pero bendecidos, pastor. Se cerró esta puerta, pero se abrió esta otra puerta. Aprendí esto de la pandemia. Aprendí esto en la necesidad. Dios me prosperó. Dios me abrió puerta por aquí. Dios hizo esto. Eso fue lo que escuché. Eso es directamente proporcional. Sembraste fe en el Señor. Fuiste fiel al Señor en lo poco que estabas ganando. Fuiste fiel en lo que tenías que darle al Señor, y el Señor te prosperó. Y aquí estamos, porque en el 2021, miren, hermanos, bendecidos todos. Eso es directamente proporcional. Pero, mis amados hermanos, no siempre es proporcional en el siguiente sentido, mis amados hermanos. Hay personas, hermanos, que tratan de ser piadosos al Señor para que el Señor les dé, y eso está errado. Nosotros no buscamos a Dios para que Él nos dé. Nosotros, los cristianos, buscamos a Dios porque lo amamos. Sí, buscamos a Dios porque lo amamos. Mire, yo estoy detrás de Dios porque lo amo. Yo tengo muchas necesidades, mis hermanos queridos, pero yo no estoy: Señor, ¿qué hubo? A ver, ¿qué hubo? Miren, y todo esto. A ver, Señor, mire cómo oro, mire cómo ayuno, mire, Señor, mire. A ver, estoy haciendo votos contigo. ¿Cuándo te vas a manifestar? No. Yo estoy buscando a mi Señor porque lo amo, porque Él es mi Salvador, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí, hermano y hermana. Y yo quisiera que tú lo tuvieras en cuenta en tu corazón, más que cualquier otra llamado, hermanos. Nuestro llamado es amar a nuestro Señor, y no porque Él nos esté dando, no porque Él, hermanos queridos, retribuye en riquezas materiales, sino porque Él es nuestro Salvador y porque Él es nuestro Redentor. Tercera actitud:
Hermanos queridos, los pobres, la gente que tiene necesidad, son especiales para Dios, hermanos. Y mira lo que encontré en 2 Reyes capítulo 24, el versículo 14. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país, no quedó en la tierra prometida más que la gente pobre. Y pudiera ser, mis hermanos, que dentro de aquellas personas que piensan desde otra óptica, que los duros fueron los que fueron deportados. Sí, ahí hay una enseñanza que tenemos que trabajar en otro momento. Es la enseñanza que también encontramos en el libro de Daniel, hermanos. Fueron deportados a una capital pagana. Fueron deportados, mis hermanos, a vivir esclavizados. Escuchen bien. Esclavizados en tierra que no conocían y a adoptar la cultura y la religión de esos dioses paganos. Pero los pobres, que ahí donde está el punto, fueron guardados por Dios y siguieron recibiendo de parte de Dios, mis hermanos, su guarda, su promesa y todas las bendiciones que están escritas en la palabra para los que viven en la tierra prometida. Aleluya, en nombre del Señor. O sea que si tú tienes necesidades, si tú estás pasando por dificultades económicas, si tú sientes que no eres próspero y que hay limitaciones, mis hermanos queridos, vamos a recibir de parte de Dios esta promesa. Aún los pobres quedan en la tierra prometida. Aún los necesitados están en la tierra prometida. Y tú eres un hombre, una mujer de tierra prometida. Dios te bendecirá. Dios te levantará. Dios te va a ayudar. Cuarta actitud: la teología del contentamiento. Filipenses 4, el versículo número 12. Conocido porque nos acompaña todo el tiempo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y el 4:13, que usted lo conoce también: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La actitud del cristiano frente a la cantidad de cosas, frente a 2 carros al frente del apartamento, de la casa, frente a los mejores paseos, las mejores vacaciones, la mejor pinta, el mejor celular. La actitud del cristiano frente a la alacena medio vacía, la nevera que está, hermanos, gomela, nada que ver, hermanos queridos. La actitud del cristiano cuando pasa por necesidades, cuando se cierran las puertas, cuando no hay muchas maneras de salir adelante. La actitud del cristiano es la actitud del contentamiento. Aprendemos a vivir en lo que venga. Aprendemos a vivir en cualquier circunstancia. El cristiano es el más resiliente, hermanos, de toda la raza humana. El cristiano es perseguido. El cristiano vive pruebas difíciles. Somos afrontados, hermanos, por la sociedad, por los nuevos prospectos que vienen, los nuevos pensamientos que vienen, cómo la sociedad está cambiando, cómo nos persiguen de una cosa u otra, hermanos. Pero ahí seguimos firmes, ahí seguimos fuertes. Ahí seguimos esperando la bendición del Señor. No es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, como Pablo, podemos decir: sé vivir en lo que venga. Sé vivir si tengo mucho. Sé vivir si tengo poco. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Díselo ahí a alguna persona que esté a tu lado: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa es nuestra actitud. Nos tocó cerrar la iglesia porque no podíamos reunirnos físicamente. Pues aquí estamos y estamos creciendo y estamos predicando la palabra de Dios y estamos alcanzando muchas personas para la gloria de Dios.
todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aleluya, el nombre del Señor. Y quiero ir terminando ya, porque la palabra del Señor me enseña también algo muy importante que quiero aclararte. Según este versículo, mis amados hermanos, este versículo no plantea una resignación frente a la pobreza. Ay, bueno, entonces como el pastor dice que la pobreza, entonces Dios también lo bendice, entonces me va a quedar así. Entonces no voy a aspirar a nada más, no voy a estudiar más, voy a quedarme ahí con lo que tenga, en el diario, lo que pueda, el jornal. No, esto no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo empecé el sermón diciéndote: actívate, levántate, porque la pobreza viene como un ejército que arrasa y destruye. Levántate. Esto no estoy hablando de resignación frente a la pobreza, pero tampoco estoy hablando de una actitud de avaricia frente a las cosas que ofrece el mundo. Ese egoísmo que vemos en las redes sociales de los grandes influencers, los ricos del mundo, que tienen yates, carros súper lujosos, que van en miles y millones de dólares, etcétera, etcétera, mis hermanos. Esa avaricia no es la que tampoco está diciendo la palabra de Dios, de desear tener. No, hermanos, Dios nos dice que con lo que tengamos, con eso tenemos que ser felices. Eso es lo que se llama el contentamiento. Otra palabra importante: la escritura no le pone peso alguno a lo material como una medida de fe. Es decir, lo siguiente, que de pronto tú conoces una persona que es rica, que está próspera, que le está yendo bien y toda esta cantidad de cosas. Ay, esa persona es súper espiritual. Ay, esa persona, ¿cómo debe ser que ora? ¿Cómo debe de ayunar? Ese sí ya se ganó medio cielo, porque lo que tiene lo demuestra. Esa persona sí es prosperada. Eso no es verdad, hermano y hermana, porque yo conozco gente que dice que tiene muchas cosas, que muestra que hace, que va y viene, que pasea, que compra, que yates, que lujos y una cantidad de cosas, pero lo deben todo. Y yo no creo, mis amados hermanos, que esa sea la actitud que nos muestra la palabra de Dios. Y ojo a este otro punto importante: Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que nos dio, hermano, la vida eterna, un día estaba diciendo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús no fue un hombre, hermanos, que cuando llegó a tal ciudad escogió el mejor hotel, la mejor posada para posar. Según la palabra del Señor no nos hablaba, la palabra de Dios no nos habla que Jesús hubiera tenido un hato de ovejas, o hubiera tenido una gran compañía, hermanos, de carpintería, o se hubiera vuelto un magnate de la pesca, porque tenía mucha gente que le servía, dueño de muchos barcos con los cuales se había vuelto rico. La palabra del Señor nos habla, hermanos y hermanas, de que Jesús fue un hombre que vivió todos los días dependiendo de Dios. Y ese es mi consejo para ti. Mi consejo para ti en el 2021. Depende de Dios. Espera en Dios. Sé contento con lo que Dios te ha dado. Y con eso Dios te prosperará. Y siempre ten en cuenta: 5 panes y 2 peces en el corazón de Dios, puestos delante de Él, se multiplican, porque es la actitud que debemos de tener frente a Él. Quiero terminar rápidamente con los siguientes consejos. Primer consejo: deja la avaricia y deja de soñar despierto. Ay, si yo tuviera, cuando yo tenga tales cosas, cuando yo haga esto, cuando yo haga eso. ¿Saben qué? La gente prospera, ¿saben cómo? Mire, así. Trabajando, mijitos. La gente prospera es así, mire, levantando el pico y la pala, y trabajen, madrugue por la mañana, acuéstese tarde, trabaje, esfuércese, sueñe, pero con proyectos, trabaje. Así es como prospera la gente. Eso dice en primera de Timoteo capítulo 6, 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras
sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. A ver, no pon tu esperanza en las riquezas. Cuando yo tenga, voy a hacer un búnker, voy a comprarme esa máscara que vale 500,000 pesos y voy a andar con esa máscara y a mí no me va a dar ese COVID, seguro que no me va a dar, y me voy a poner esta careta y me voy a poner esto. No, mi hermanito querido, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Las riquezas son inseguras. Pon tu confianza en el Señor. Primer consejo para ser prósperos en el año 2021. Segundo consejo: haz el bien con lo que tienes y sé generoso y ahorra. Eso está en el siguiente versículos, 1 Timoteo 6, 8 y 18, y 6, 18 y 19. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorará para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¡Qué palabra tan impresionante! Dios nos manda a nosotros que hagamos el bien y que nos aseguremos invirtiendo en lo de Dios, porque así vamos, mis hermanos queridos, a obtener un seguro caudal para el futuro y una vida verdadera. ¿Saben cuál es la vida verdadera? La felicidad. Yo conozco gente pobre, yo conozco parejas, hermanos de nuestra iglesia que no tienen sino lo del diario, pero los veo sonreír. Lo llamo: oiga, hermano fulano, ¿y usted cómo está? Bien, pastor, bendecido. Luchando, ahí vamos, pastor, luchando, pero bien, bendecido. Si tú sabes de quién estoy hablando, mi hermano, tú me estás viendo y yo estoy hablando de ti, sí, señor. Pero hay otras personas que tienen todo y están en una angustia, en una desesperación, mi hermano. Y la palabra del Señor dice: de este modo, invirtiendo en el Señor, atesorarán para sí un seguro caudal para la vida y tendrán la vida verdadera. Así que a compartir, hagan el bien, hermanos queridos, a compartir lo que tenemos. Dios está con nosotros, mis hermanos. Y por último, el deseo de Dios es prosperarnos. Mira lo que dice Salmo 65, versículo número 9. 65, 9, una palabra para nuestras vidas. Anótala. Salmo 65, 9. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Te acuerdas que hace 8 días estábamos hablando del río de Dios? El río de Dios dispuesto de parte de Dios para bendecir tu vida. Dios recorre la tierra, la enriquece, mis amados hermanos. Dios prospera la tierra que Él ha creado y tú estás en esta tierra y Dios prospera lo que ha puesto en tus manos. El río de Dios está fluyendo. Métete en el río y crecerán las palmas, crecerá el bosque, crecerá, mi hermano, tu siembra y cosecharás grandes bendiciones de parte del Señor. Actitud frente a las riquezas, contentamiento con lo que Dios nos ha dado. ¿Lo recibes, mi hermano querido? Recibe esta palabra de bendición para tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo declaro esta palabra de bendición sobre mi hermano y mi hermana, Señor, que me está viendo en este momento. Padre, yo declaro, Señor, que desde hoy tendremos una actitud favorable, una actitud correcta frente a las riquezas. Es cierto que tú también bendices al malo, pero también es cierto, Señor, que aunque yo tenga necesidad, Señor, allí tú me vas a prosperar, allí tú me vas a bendecir. Me mandas que tenga, Señor del cielo, un concepto de hacer el bien, de invertir en ti, porque tú, Señor, abres tu río para prosperarme, abres tu río para bendecirme, Señor del cielo. Tu actitud, Señor, la actitud frente a las riquezas, la actitud frente a la prosperidad, no es cuánto acumulo, Señor del cielo, sino es cuánto puedo esperar en ti para ser bendecido. Tengo que, Señor, lograrlo en este año, y en este año declaro que soy bendecido. Y escucha muy bien la palabra que te doy ahora mismo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Cambia esa actitud en el nombre de Jesús frente a las riquezas. Con lo que tienes en tu mano,
con lo que el Señor ha puesto en tu mano, con eso vas a prosperar, hermano y hermana. Por eso se va toda insatisfacción, se va todo deseo carnal, todo deseo material en el nombre de Jesús, y esperas en el Señor y serás bendecido y juicioso con el Señor. Vas a darle al Señor, sembrando en el Señor lo que es del Señor. Ustedes saben a qué me refiero, y el Señor te prosperará, el Señor te bendecirá, el Señor te va a levantar. Es la palabra de Dios que hoy declaro sobre tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya, al nombre del Señor. Reitero mi palabra: fieles al Señor, hermanos, y la fidelidad traerá para nosotros frutos de abundancia. Gracias al nombre del Señor. Recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto del contentamiento. Así que no es mucha abundancia, no es tampoco pobreza. Es lo que podemos nosotros, hermanos, pensar cuando lo que tenemos lo colocamos en las manos de Dios.